Mi nombre es Gabriella Miller. Tengo 45 años. Hace 19 años yo era una chica de los suburbios de Iowa, llevando sueños sencillos hacia un matrimonio con el hombre que creía que era el amor de mi vida, Mason. Él tenía 2 años más que yo, un antiguo compañero de la universidad que siempre sabía cómo hacerme reír y sentirme amada, al menos durante los primeros años. En aquel entonces no tenía más que una licenciatura en educación y un corazón lleno de esperanza. Nos mudamos a un pequeño pueblo en Oregón donde Mason consiguió trabajo en una empresa de construcción y yo me convertí en ama de casa a tiempo completo. No porque no quisiera trabajar, sino porque Mason una vez me tomó de la mano y dijo: «Quiero que te quedes en casa y cuides de nuestro hogar. Yo me encargaré del resto». Le creí. Le creí lo suficiente como para renunciar a la oportunidad de enseñanza que había soñado desde los 15 años, solo para construir una vida familiar que pensé que me haría feliz. En los primeros años Mason fue un esposo maravilloso. Traía flores cada fin de semana. A menudo me abrazaba por la espalda mientras cocinaba y me susurraba cosas dulces como: «Soy tan afortunado de tenerte». Recuerdo claramente aquellas tardes de otoño en las que recogíamos manzanas en el patio trasero, riendo y jugando como 2 niños. Pero de alguna manera, la sonrisa de Mason comenzó a desvanecerse. Empezó a llegar tarde a casa, hablaba menos y la ternura en sus ojos desapareció. Yo solía decirme a mí misma que solo era estrés del trabajo. Pero después de 5 años, ese cambio ya no se sentía temporal. Se convirtió en parte de quien era él. Recuerdo una vez que la cena se retrasó porque el horno se rompió. Mason golpeó las llaves en la mesa y dijo fríamente: «Ni siquiera puedes cocinar la cena, ¿qué haces todo el día?». Me quedé paralizada en la cocina, aún sosteniendo la espátula del pastel quemado. Esa frase se sintió como un golpe a la dignidad a la que me había aferrado durante años. Desde entonces, el sarcasmo y las miradas despectivas se volvieron rutina. Dejó de preguntar si estaba cansada, dejó de interesarse por las comidas que preparaba con tanto esfuerzo. Mason comenzó a compararme con otras mujeres, sus bellas y exitosas compañeras de trabajo. «¿Por qué no aprendes algo de las otras esposas?», me dijo una vez durante una discusión, cuando yo simplemente le pedí que llegara más temprano a cenar. Nunca tuvimos hijos. Solía pensar que era un pesar, pero con el tiempo empecé a verlo como una bendición. No quería que un niño creciera en un hogar donde el amor se había reducido a migajas. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el desayuno, lavar la ropa, limpiar cada rincón de la casa. Una casa de 3 habitaciones, que según Mason era demasiado grande para una mujer que no ganaba ni un centavo. No respondí. Había aprendido a guardar silencio porque cada vez que alzaba la voz, lo único que recibía era una mirada fría y una indiferencia sofocante. Yo solía pensar que si me esforzaba lo suficiente, él volvería a ser el hombre que fue. Pero cuanto más me esforzaba, más pequeña me sentía en el mismo hogar que había trabajado tanto por construir. Vivía como una sombra en nuestro matrimonio, siempre preguntándome en qué había fallado. ¿Era porque no ganaba dinero? ¿O porque ya no era la joven que él había desposado? Un día, mientras fregaba el suelo, Mason pasó junto a mí sin mirarme y murmuró: «Si no puedes hacer nada más, al menos limpia bien el piso». Apreté con fuerza el palo de la escoba, con el pecho encogido. No lloré. No reaccioné, pero algo en mí cambió. Una pequeña semilla de conciencia empezó a crecer, y supe que un día esa semilla se convertiría en una decisión que Mason jamás vería venir. Desde ese momento, comencé a observarlo más de cerca. Dejé de soportar en silencio. En lugar de preocuparme por complacer a un hombre que se había vuelto distante, empecé a tomar nota de cada pequeño signo. La manera en que sonreía al mirar su teléfono, las noches en que decía que debía trabajar hasta tarde pero llegaba oliendo a un perfume desconocido, y los cargos extraños en los extractos bancarios. Mason solía ser ambicioso, al menos en los primeros años.
Trabajaba en una pequeña empresa de construcción en Eugene, Oregón, donde vivíamos, y solía presumir que en pocos años sería gerente. Pero esa promesa quedó en promesa. A los 5 años renunció porque no encajaba en la cultura de la empresa. Luego, al año siguiente, volvió a renunciar porque su jefe era demasiado anticuado. Al final, dejé de preguntar por qué. Cada vez que llegaba a casa con esa expresión fría y las palabras renuncié, yo simplemente apretaba los labios y ajustaba en silencio el presupuesto familiar. Hubo un tiempo en que tuvimos que vender nuestro coche viejo para pagar deudas con la tarjeta de crédito. Empecé a recortar las comidas, reemplazando el bistec por sopa de lentejas y tostadas, tratando de asegurarme de que Mason no sintiera la presión. Incluso di clases particulares a niños del vecindario por las tardes para ganar un poco de dinero extra, pero nunca fue suficiente para cubrir los meses en que él estaba sin trabajo. Él nunca preguntaba si yo estaba cansada. Nunca supo que a veces dormía en el sofá porque no tenía fuerzas para subir las escaleras. El verano pasado, Mason consiguió un nuevo empleo en una agencia inmobiliaria local. El salario no era alto, pero podía ganar comisión si lograba ventas. Parecía diferente, se vestía mejor, empezó a usar colonia, la misma que antes había llamado innecesaria. Incluso compró un reloj caro y dijo que era para impresionar a los clientes. Yo no pregunté nada porque, en el fondo, todavía tenía esperanza. Esperanza de que esta vez madurara y valorara nuestro matrimonio. Pero en lugar de volver a casa para cenar, Mason empezó a desaparecer cada vez más. Algunas noches decía que debía reunirse con un cliente a las 8 de la tarde. Otras veces era un evento de networking. Yo me servía en silencio mi propio plato, me sentaba junto a la ventana mirando la calle vacía, escuchando el tic-tac del reloj y contando los días de un matrimonio que se desmoronaba. Una noche, mientras arreglaba flores en la sala, una de las pocas cosas que me daban paz, Mason llegó tarde con una expresión emocionada. Al quitarse los zapatos dijo: cerré un trato con una clienta llamada Ava. Es una gran inversionista, probablemente regrese. Cuando pregunté: ¿quién es Ava?, Mason simplemente lo desestimó con la mano. Solo una clienta. No le des demasiada importancia. Pero no pude dejar de pensar en eso, porque esa misma noche, al recoger la ropa que Mason había dejado en la silla, encontré un recibo de un restaurante elegante del centro, un lugar al que nunca habíamos ido juntos porque era demasiado caro. Comencé a investigar las cosas, no de forma dramática como en las películas, sino con la paciencia silenciosa de alguien acostumbrada a escuchar sin ser escuchada. Revisé recibos, sus ausencias, e incluso el momento en que cambió la contraseña de su teléfono sin decírmelo. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi hermana en Seattle. Me sentía avergonzada, como si las grietas de mi matrimonio fueran culpa mía. Una noche, me desperté y escuché a Mason reír suavemente mientras enviaba mensajes de texto. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro. Un rostro que ya no parecía el del hombre que había amado, sino el de un extraño, frío, secreto, viviendo una vida de la que yo ya no formaba parte. Me preguntaba si los hombres, cuando fracasan en alcanzar el éxito, buscan aferrarse a otra cosa para sentirse importantes otra vez. Cuando Mason ya no era el proveedor, ¿necesitaba sentirse deseado por alguien más para sentirse valioso? Sea cual fuera la razón, yo estaba demasiado agotada como para seguir inventando excusas para él. El amor no debería hacer sentir pequeña a una persona cada día de su vida. Esa noche abrí el cajón y saqué una carpeta que había preparado hacía tiempo, algo de lo que Mason nunca supo. Miré las páginas impresas, con el corazón pesado pero ya sin temblar como antes. Los papeles de divorcio aún estaban en blanco, sin fecha. Pero sabía que el momento en que tomara la pluma para firmarlos sería el momento en que volvería a elegirme a mí misma. Guardé la carpeta en el bolsillo secreto de mi bolso, donde Mason nunca miraba.
Para otros quizás solo fueran unas páginas sin importancia, pero para mí eran un escudo. La única cosa que me hacía sentir que aún tenía algo de control en una vida que se había vuelto tan extraña. Aún no los había firmado, ni planeaba presentarlos de inmediato. Pero saber que podía hacerlo en cualquier momento me ayudaba a dormir durante esas largas noches en que Mason no regresaba a casa. Pensaba que mi vida seguiría en esa niebla de dudas y espera hasta que una llamada de mi madre lo cambió todo. Era un martes por la tarde. Acababa de preparar una tetera cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba a mamá, como siempre. Su voz seguía siendo cálida, pero ese día tenía algo distinto, emoción, un ligero temblor. Babi, me llamó por mi apodo de la infancia. ¿Recuerdas la propiedad en el bosque, al norte, que dejó la abuela? Me quedé en silencio un instante. Sí, recuerdo, la que tenía la caballa de madera vieja, ¿verdad? Así es, respondió mi madre, y luego vaciló. Ella transfirió la escritura a tu nombre cuando cumpliste 30 años. Lo hizo porque creyó que eras la única en la familia que realmente valoraba lo que importa. Me hundí en la silla, con el corazón golpeando fuerte. Recordé aquellos veranos de la infancia allí, el canto de los pájaros, el aroma de la hierba silvestre y el pan de maíz de la abuela. Pero nunca pensé que llegaría a significar algo tan grande. Mi madre continuó, ahora en un tono más bajo. La semana pasada contraté a alguien para tasar toda la propiedad, la parte junto al lago y el borde de la montaña. Gaby, no lo vas a creer. El terreno ahora vale casi $7 millones. Se me cayó la mandíbula. ¿Dijiste cuánto? 7 millones, quizá más si lo vendes en temporada alta. Y si cuentas la pequeña casa en la ciudad que tu abuela también puso a tu nombre cuando te graduaste, tienes casi 9 millones en bienes raíces. Me quedé allí, aún sosteniendo la tetera que se enfriaba, con la mente girando. Mason no sabía nada de esto. Yo misma lo había olvidado. Nunca pensé que lo necesitaría. Había amado tanto a Mason que estaba dispuesta a borrar mi propio valor con tal de mantenerlo. Mi madre agregó suavemente. Nunca confié en Mason. Pero confío en ti. Y debes saber que todo está a tu nombre. Nadie puede tocarlo a menos que tú lo permitas. La agradecí, y permanecí en silencio mucho después de que la llamada terminara. Sus palabras resonaban en mi mente como una campana de alarma. Había vivido todos esos años pensando que no tenía nada, sin carrera, sin valor, sin futuro. Pero resultó que lo tenía todo. Y simplemente me había olvidado de mí misma. Esa noche, cuando Mason llegó a casa, arrojó su chaqueta sobre la silla y dijo con tono casual. Me voy de viaje de negocios a Bend por 2 días. No llames. Puede que no conteste. Asentí con una sonrisa leve escondida tras mi taza de té a medio terminar. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan tranquila mirándolo. Ya no temblaba cuando se irritaba, ni me sentía vacía cuando se marchaba sin una palabra amable. Después de que subió las escaleras, abrí mi portátil y comencé a investigar las leyes de divorcio en Oregón, la valoración de bienes y los mejores abogados de la zona. No iba a decirle nada aún, pero poco a poco empezaba a preparar mi plan. También llamé a una vieja amiga, Amelia, abogada de familia con la que había estudiado en la universidad. No habíamos mantenido un contacto cercano, pero siempre fue una persona genuina. Después de escuchar todo, Amelia guardó silencio un momento y luego me dijo suavemente. Gaby, si necesitas a alguien que te represente, estoy aquí. Y no te sientas culpable por protegerte. La agradecí, cerré el portátil con cuidado. Afuera empezó a llover. Las gotas golpeaban contra el vidrio como el ritmo de una nueva esperanza. Sabía que Mason aún creía que yo nunca podría dejarlo, que siempre sería la mujer que dependía de su marido. Pero él no sabía que ahora tenía todo lo necesario para empezar de nuevo, una fortuna intacta, una voluntad más fuerte que nunca y un plan que lentamente cobraba vida.
Antes de descubrir qué hará Gabriella con este secreto que puede cambiarlo todo, pon un me gusta, suscríbete a nuestro canal Voces del Corazón y activa la campanita para no perderte historias tan emocionantes y sorprendentes como esta. Tu apoyo nos motiva a seguir creando relatos cada vez más impactantes para ti. Y ahora, continuemos con la historia de Gabriella. Aquella mañana el cielo de Oregón estaba gris, como presagiando algo ominoso. Me levanté más temprano de lo habitual para ir al mercado de agricultores, lo único en la semana que me daba una sensación de libertad, aunque solo fuera a escoger unas manzanas frescas o un manojo de verduras. Pero quizás el destino me esperaba en la última curva de Riverview Road. El camión frente a mí frenó de golpe. Instintivamente giré el volante hacia la derecha, pero no lo logré a tiempo. El sonido del metal chocando retumbó con fuerza y todo a mi alrededor se dio vuelta. No recuerdo mucho después de eso, solo que desperté bajo luces blancas y frías, rodeada por el fuerte olor de los desinfectantes en una habitación de hospital. «Soy el doctor Renae», dijo una voz calmada de un hombre de mediana edad mientras yo abría los ojos lentamente. «Señorita Gabriella, tiene costillas fracturadas y un esguince cervical. Afortunadamente, no hay daño cerebral, pero deberá quedarse al menos una semana en observación». Intenté asentir, pero el dolor en el cuello era tan fuerte que no pude moverme. Lo único que sentía era vacío y soledad. Mason no apareció ese día. Ni siquiera llamó. Permanecí acostada, escuchando los sonidos de los carros rodando por los pasillos, las voces de las enfermeras en los altavoces, y esperando. No estaba segura de que un mensaje, una llamada, alguna señal de que él aún pensaba en mí. No fue sino hasta el segundo día que Mason finalmente apareció. Pero no vino solo. Escuché el sonido de tacones firmes por el pasillo antes de que la puerta se abriera. Mason entró luciendo completamente indiferente, como si solo visitara a una conocida. A su lado, una mujer de unos 30 años, alta, de cabello rubio rizado y vestido azul ajustado, sonrió con descaro al verme. «Gabriella», dijo Mason sin vacilar. «Tenemos que hablar». Giré la cabeza con dificultad hacia él, intentando mantener la calma aunque el estómago se me revolvía. La mujer no esperó ser invitada, se acercó a mi cama con naturalidad, como si le perteneciera ese lugar. «Soy Tessa», dijo con voz ligera pero llena de arrogancia. «Seguro que Mason ya te habló de mí». Lo miré a él. No lo negó. No se apartó. No pidió disculpas. «Tessa y yo estamos juntos ahora», dijo Mason lentamente, como si explicara algo obvio. «Esto será lo mejor para los tres. No tienes que preocuparte, Tessa cuidará de mí». Solté una risa seca, quebrada. «¿Acabas de decir lo mejor para mí, Mason?» Él suspiró, como si yo fuera la que complicaba las cosas. «Debes dejarlo ir. Creo que debemos divorciarnos. Sabes que desde hace mucho no tenemos nada». Tessa se cruzó de brazos, sus ojos recorriendo mis sueros y tubos como si estuviera evaluando algo que pronto sería desechado. No dije ni una palabra. En cambio, con la mano temblorosa pero firme, abrí el cajón de la mesa de noche y saqué una carpeta beige. Dentro estaba el formulario de divorcio con nuestros nombres completos, solo faltaba la fecha y las firmas. Lo puse sobre la mesa auxiliar y lo miré directo a los ojos. «Lo tengo preparado desde hace tiempo, Mason». Solo esperaba una razón clara. Él se quedó helado unos segundos. Su expresión vaciló, pero luego volvió a su habitual arrogancia. «Bien. Lo firmaré». Tessa sonrió con suficiencia. «Parece que al final eres razonable». No respondí. Por dentro, ya no sentía el dolor de antes durante sus frialdades. Lo que sentía ahora era una extraña paz, como si al fin hubiera soltado la carga silenciosa que me había consumido casi 2 décadas. Antes de salir de la habitación, Mason se volvió y dijo, como si fuera una frase obligatoria: «Espero que estés bien incluso sin mí».
Sonreí levemente. Sin amargura, sin resentimiento. Solo la sonrisa de alguien que sabe que está a punto de recuperar su libertad. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, cerré también los ojos. Un capítulo había terminado, y sabía que el siguiente estaba a punto de comenzar. No solo con el divorcio, sino con una verdad que Mason jamás imaginó: yo nunca estuve tan vacía como él creía. Me dieron el alta un lunes por la mañana, cuando el rocío aún se aferraba a la hierba y el viento de abril agitaba las ramas fuera del hospital. Lo primero que vi al encender mi teléfono fue un mensaje de Amelia, mi abogada. Me había escrito el día anterior. Mason acaba de presentar la demanda de divorcio, pero no te preocupes, lo gestioné exactamente como planeamos. Sonreí, una sonrisa rara después de tantos meses asfixiantes. Una semana antes del accidente, Amelia y yo habíamos presentado discretamente una moción para rechazar cualquier solicitud unilateral de divorcio en el Tribunal del Condado. Fue una precaución en caso de que Mason intentara huir sin repartir los bienes. En aquel momento no estaba segura de necesitarlo, pero ahora mis instintos se habían demostrado correctos. A las 3 de la tarde, mi teléfono no dejaba de sonar. Vi el identificador de llamadas, Mason. Esperé hasta la quinta llamada para contestar. Babi, ¿dónde estás? ¿Por qué fue rechazada la demanda de divorcio? Gruñó, sin una sola palabra de preocupación, ni siquiera preguntando por mi salud tras salir del hospital. Alejé el teléfono un poco de mi oído, como si su tensión pudiera atravesar la pantalla. Oh, eso, respondí con calma. Quizá lo olvidaste. Cada vez que discutíamos, siempre amenazabas con divorciarte. Solo quise asegurarme de que, si algún día lo hacías en serio, yo estuviera preparada. ¿Preparada para qué? ¿Estás bromeando? Casi gritó Mason. Mantuve el tono sereno a propósito. Creo que lo mejor es que tratemos todo a través de nuestros abogados. Bienes conjuntos, propiedades separadas, la división. Solo sigamos la ley. Hubo silencio al otro lado. Luego Mason volvió a hablar, con la voz ya no tan dura, sino con un matiz de preocupación escondida. Babi, ¿qué vienes? No tienes nada que dividir. Me reí, no de diversión, sino porque sabía que ese hombre aún creía que yo era solo una ama de casa sin carrera y sin poder. Nada, dije despacio. Mason, creo que deberías hablar con mi abogada, porque hay mucho que todavía no sabes. Escuché cómo arrastraba una silla y suspiraba largo del otro lado de la línea. No compliques esto, Gabriella, dijo, cambiando a un tono más persuasivo. Solo quiero terminar con esto para poder seguir adelante. ¿Con Tessa? Pregunté, sin ocultar el sarcasmo. No respondió. Continué. Si tienes tanta prisa, es una lástima, porque hasta que la división de bienes se resuelva, tu demanda de divorcio no avanzará. Y, si no me equivoco, en Oregón no se puede registrar un nuevo matrimonio hasta que todos los asuntos financieros estén resueltos, ¿verdad? Escuché su respiración pesada. Sabía que estaba más desesperado que nunca. No solo quería terminar conmigo, quería asegurar a Tessa, la mujer que él creía que le daría una vida más fácil. Pero lo que no esperaba era que yo ya no era la Gabriella que él conocía. Hablaré con tu abogada, dijo rápido, como queriendo cortar la llamada. Una cosa más, interrumpí antes de que colgara. Debes saber que actualmente poseo más de $8 millones en bienes raíces y herencias únicamente a mi nombre. Y según la ley, cualquier propiedad adquirida antes del matrimonio o recibida como regalo directo no está sujeta a división. Pero si quieres pelear, adelante. La llamada terminó en silencio, un silencio tan pesado como una piedra. Me quedé de pie junto a la ventana del pequeño apartamento que alquilaba temporalmente tras salir del hospital, con los ojos cerrados, saboreando la sensación de libertad recién encontrada. Por primera vez en 19 años no tenía miedo de nada. Ni de quedarme atrás, ni de ser juzgada,
y mucho menos de un hombre que había subestimado mi valor. Aquella misma tarde Amelia me envió un plan detallado: qué bienes listar, qué documentos preparar, qué pasos legales dar primero. Vamos a dejarlo tan confundido que no sabrá que lo golpeó, escribió, agregando un emoji pícaro. Sonreí al leerlo. No necesitaba una venganza nacida de la ira. Solo necesitaba la verdad. Y la verdad era que el hombre que me había despreciado durante años ahora estaba atrapado bajo el peso de sus propios errores. La mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. A las 8 de la mañana supe al instante que era Mason. Llamó 12 veces antes de pasar a una ráfaga de mensajes, cada uno a segundos de distancia. ¿Bloqueaste la cuenta? No puedo sacar dinero. ¿Qué hiciste con mi tarjeta? Gabriella, respóndeme. Solté un largo suspiro. Cada palabra en la pantalla solo me confirmaba que había hecho lo correcto al notificar al banco que congelara las retiradas de nuestra cuenta conjunta mientras estaba en el hospital. Antes de recibir el alta, también había solicitado separar completamente las cuentas y cancelar su tarjeta secundaria. Mason no fue notificado porque todo estaba a mi nombre. En su momento lo hice como una precaución. Ahora su reacción probaba que él no solo quería terminar el matrimonio, también quería llevarse lo que no le pertenecía. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Abrí la puerta y casi me quebré al ver a la mujer que estaba allí. «Oh, Dios mío, Gaby, estás tan delgada», dijo antes de abrazarme con fuerza. «¿Ali?» Retrocedí incrédula. ¿De verdad volaste desde Denver? Allison, mi mejor amiga de la universidad, a quien siempre había considerado una hermana, entró al apartamento con una bolsa de regalo y ese perfume de magnolia que la caracterizaba. Habíamos sido compañeras de cuarto en la residencia estudiantil y mantenido contacto por más de 20 años, incluso después de mudarnos a diferentes lugares. Al enterarse de mi accidente, Alai pidió 3 días libres en el trabajo y voló enseguida. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó mientras yo servía té. Asentí y luego exhalé. Mejor que nunca. Pero hay algo que debes saber. Le conté todo, lo de Mason, Tessa, los papeles de divorcio y los bienes que Mason desconocía. Ella escuchó atenta, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando llegué a la parte en la que Mason intentó retirar dinero de mi cuenta personal y se enfureció al no poder, Alai dejó la taza sobre la mesa con fuerza. «Por eso necesitas una abogada», dijo con tono cortante. «Mason no solo es un desagradecido, es un avaro». «Pero espera», agregó de repente. «¿Tessa?» Fruncí el ceño. «¿Qué pasa con ella?» «¿Tessa Donnelly?» «Sí, ¿por qué?» Alai entrecerró los ojos y sacó su teléfono. Tras unos toques, me mostró una foto. Era una reunión familiar en la que Tessa aparecía junto a una mujer mayor que yo no reconocía. «Esa es la tía de Tessa», explicó Alai. «La conozco de un grupo de inversión inmobiliaria para mujeres en Denver. Siempre se quejaba de su sobrina. Decía que gastaba dinero como loca y que siempre salía con hombres mayores para escalar en la vida». Me incorporé de golpe. ¿Estás diciendo que Tessa buscó a Mason porque pensó que era rico? Absolutamente. Y recuerdo a su tía decir que esa chica incluso fingió un embarazo una vez para atrapar a un médico y casarse con él. No funcionó, pero la vergüenza nunca fue su problema. Me quedé sin palabras. De pronto, todas las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente. Las ausencias constantes de Mason por reuniones con clientes, los recibos de restaurantes lujosos y su urgencia inusual por finalizar el divorcio. Golpeé suavemente la mesa con los dedos. ¿Aún tienes contacto con la tía de Tessa? Sí. ¿Qué planeas hacer? La miré con calma pero con determinación. Empezar a reunir pruebas. Si Mason cree que puede desviar dinero hacia Tessa en secreto o encubrir que ella mintió sobre un embarazo, entonces claramente no sabe con quién está tratando. Esa misma tarde, Alai y yo nos reunimos con mi abogada, Amelia.
Tras escuchar toda la historia, Amelia esbozó una ligera sonrisa. Si lo que dice Alay se confirma, podemos ampliar el caso e incluir abuso financiero y fraude. Tessa no saldrá limpia de esto. Puedo concertar una reunión con la tía de Tessa esta semana, añadió Alay. Creo que cooperará si sabe que su sobrina está a punto de arruinar otra vida. Asentí. Bien. No quiero que esto se alargue, pero tampoco voy a caer en ninguna trampa. Esa noche recibí un mensaje de Mason. Tessa podría estar en problemas. ¿Puedes retirar la demanda? Podemos hablarlo como adultos. Miré el mensaje sin sentir la más mínima tentación de responder. Ya no quedaba rastro de arrepentimiento en mí, solo claridad. El juego que Mason y Tessa habían comenzado ya no estaba en sus manos. La reunión tuvo lugar un viernes por la mañana en un restaurante privado en la última planta de un hotel boutique en Portland. Le había pedido a Amelia que eligiera el lugar por su privacidad y su ambiente formal, el tipo de escenario en el que sabía que Mason y Tessa no se atreverían a hacer un escándalo. Cuando entré en el salón privado, ellos ya estaban sentados uno frente al otro en una mesa larga de roble. Tessa, tan arreglada como siempre, tenía esta vez un leve destello de preocupación en los ojos. Mason evitaba mirarme, jugueteando nerviosamente con su vaso de agua. Amelia se sentó a mi lado, colocó su maletín sobre la mesa y los miró directamente. Gracias por venir. Hoy estamos aquí para discutir los términos de la división de bienes y los asuntos derivados del proceso de divorcio entre mi clienta, Gabriella Miller, y el señor Mason Miller. Tessa bufó y se inclinó hacia Mason, susurrándole. Pensé que dijiste que esto sería fácil. Incliné la cabeza y esbocé una sonrisa educada. Será fácil. Vamos a empezar con la verdad. En ese momento se abrió de nuevo la puerta. Alay entró con un sobre grande en la mano, seguida de una mujer mayor que me resultaba familiar por la foto, la señora Marianne Donnelly, la tía de Tessa. Tessa se levantó de golpe, con la voz temblorosa. Tía, ¿qué haces aquí? La señora Marianne tomó asiento de mi lado de la mesa, dejando el sobre delante. Sabes perfectamente lo que has hecho, pero si vas a convertir la vida de otra persona en tu beneficio personal, yo no puedo seguir callada. Asentí en señal de gratitud y le hice una seña a Amelia. Ella abrió el sobre y sacó varias fotos en alta resolución. Tessa entrando a un hotel de la mano con otro hombre, que no era Mason. Algunas fotos de día, otras a medianoche. Otras imágenes mostraban a Tessa en un bar, coqueteando con varios hombres bien vestidos, riendo y tocándolos con confianza. Mason se puso pálido. Miró a Tessa con los ojos desorbitados. Tessa, ¿qué es esto? Ella retrocedió, con la voz quebrada. Son solo amigos. ¿Amigos? Intervino Alay. En una sola semana en la que supuestamente estaba de viaje de negocios, conté al menos 3 citas con 3 hombres distintos. Y, según su tía, no es la primera vez que Tessa hace algo así. Amelia presentó otro documento, una declaración firmada por la señora Marianne confirmando que Tessa había intentado atrapar a un médico fingiendo un embarazo. Crucé los brazos y lo miré directamente. ¿Y aún planeabas casarte con ella, Mason? Bastante rápido, considerando que ni siquiera estás divorciado todavía. Mason apretó los puños y guardó silencio. Tessa parecía a punto de derrumbarse, sus ojos saltando de mí, a Alay, a su tía. Finalmente se desplomó en la silla, murmurando. Lo siento. No estoy embarazada. Solo necesitaba a alguien que pudiera cuidarme. Estoy cansada de luchar. No quería trabajar toda mi vida apenas para sobrevivir. ¿Planeabas vivir engañando a otros? Preguntó Amelia con ironía. No. Es solo que pensé que Mason tenía dinero. Creí que me daría una vida más fácil. Mason la miró con un asco que jamás le había visto. Quizás por primera vez se dio cuenta de que había caído en una trampa brillante. Con respecto a los bienes, dijo Amelia, retomando la conversación con firmeza,
Mi clienta ha preparado la documentación completa que prueba que las propiedades heredadas, tanto antes como durante el matrimonio, están a su nombre y no son objeto de división. Sin embargo, de acuerdo con la ley de Oregón, cualquier contribución conjunta durante el matrimonio será revisada en el tribunal. Estamos dispuestas a cooperar con la otra parte si actúa de buena fe, añadí con calma. Pero si persisten en ocultar, malgastar fondos conjuntos o intentar conspirar para apropiarse de lo que no les corresponde, no tendré otra opción que iniciar investigaciones civiles y penales. La sala quedó en silencio unos segundos. Entonces Mason, por primera vez en todo esto, bajó la cabeza. Firmaré todo. Lo siento, Gaby. Estaba equivocado. No respondí. A esas alturas las disculpas no significaban nada. Lo único que necesitaba era un final limpio, transparente, y un nuevo comienzo donde yo llevara las riendas. La tía de Tessa la tomó del brazo y la sacó de la sala, mientras ella no dejaba de murmurar excusas. Mason firmó cada documento como un autómata. Cuando todo terminó, Amelia se inclinó hacia mí y dijo suavemente: «Se acabó, Gabriella. Ahora es momento de empezar de nuevo». Una semana después de esa reunión decisiva, Mason apareció en la puerta de mi apartamento temporal sin avisar. No llamó antes. Vestía un traje arrugado, el cabello descuidado, los ojos hundidos por falta de sueño. En sus manos llevaba un ramo de tulipanes amarillos, los que me gustaban hace 15 años cuando aún salíamos. «Gaby», comenzó con voz ronca. «He estado pensando mucho. Sé que estuve mal. Tessa me usó, pero tú siempre estuviste ahí para mí, siempre fuiste buena conmigo. ¿Podemos empezar de nuevo?» Me quedé en silencio, sin moverme del umbral. «Las cosas pueden volver a ser como antes», insistió. «Me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ti». Lo miré por primera vez sin amor, sin dolor, solo con una claridad absoluta. «¿Como antes?» Reí suavemente. «¿Quieres decir los días en que yo me encorvaba sobre la estufa mientras tú cenabas con otra mujer? ¿O las noches en que yo dormía sola mientras tú enviabas mensajes a escondidas?» «No fue así», respondió rápido. «Ella me engañó, me mintió en todo». Asentí con calma. «Y ahora esperas que yo te salve de las consecuencias que tú mismo creaste». Di un paso atrás y cerré la puerta lentamente, dejando solo una rendija abierta. «Olvidas una cosa, Mason. Ya no soy tu pasado. Soy Gabriella Miller, una mujer con casi $9 millones en activos, un equipo legal de primer nivel y una vida que apenas comienza. Sin ti». Cerré la puerta con suavidad. Ni una sola lágrima. La noticia de nuestro divorcio se difundió rápidamente en el círculo inmobiliario local. No por mí, sino por Mason. Un empleado de su empresa filtró documentos que demostraban que había usado cuentas de la compañía para pagar cenas con Tessa. La empresa inició una investigación interna. En 3 días, Mason fue despedido por violaciones éticas. Sin ingresos estables, se vio obligado a dejar su lujoso apartamento y volver a casa de sus padres en Spokane. Pero cuando su familia se enteró de que enfrentaba una demanda civil y me debía una gran indemnización por comportamiento fraudulento, decidieron no apoyarlo más. Incluso enviaron un abogado aparte para desvincularse de una garantía de préstamo que habían firmado previamente. ¿Y Tessa? Después de aquella confrontación, su tía contactó a la madre de Tessa, una maestra jubilada, y le contó todo. Una semana después, Tessa fue sacada de la universidad, le cortaron todas las tarjetas de crédito y la obligaron a trabajar en la panadería familiar en Idaho. Según Alay, ahora se levanta todos los días a las 4 de la mañana para amasar pan y entregar pasteles. Cada $1 que gana se descuenta para pagar la indemnización ordenada por el tribunal. Yo no sentí alegría ni me regodeé. Solo supe que, al final, la justicia no necesita gritar para ser real.
Amelia me llamó un jueves por la tarde para confirmarme que todos los trámites legales habían finalizado. Mason había firmado el acuerdo de división de bienes, favorable para mí, y había retirado todas las contrademandas. Yo estaba oficialmente libre, legal y emocionalmente. Esa noche me senté sola en el balcón de mi apartamento, con una copa de vino en la mano, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. No había nadie hablando a mi lado. No había cenas que preparar a la carrera. No había pasos pesados regresando a casa cargados de tensión. Solo yo y la paz. Pensé en los años que habían pasado, las comidas saltadas para pagar cuentas, las noches sin dormir esperando que Mason regresara, las miradas despectivas por ser solo una ama de casa. Ahora todo eso quedaba en el pasado. Finalmente había hecho lo que una vez creí imposible, soltar a quien me lastimaba y aferrarme a la única persona que nunca me abandonó, yo misma. 2 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, dejé Portland. No porque quisiera huir de los recuerdos, sino porque quería comenzar un capítulo completamente nuevo en un lugar sin rastros de Mason, sin habitaciones que hubieran sido testigos de mis lágrimas, sin más silencios agrietados entre 2 personas que alguna vez se llamaron esposo y esposa. Elegí Crescent Lake, un pequeño pueblo escondido entre bosques de pinos y las montañas verdes de Oregón. Con parte de mis bienes compré una casa de madera de 2 pisos, rodeada de arces y con un gran porche abierto a la luz del sol. Alai fue la primera en mudarse conmigo. No vivíamos como pareja, sino como 2 mujeres que habían atravesado tormentas y al fin encontrado calma. Compartíamos las tareas, yo cocinaba, ella limpiaba. Yo cuidaba el jardín, ella ponía música cada mañana. Los fines de semana íbamos al mercado local en bicicleta y viajábamos al final de cada mes. A veces a la playa de Florence, otras a unas termas escondidas en las montañas. Poco a poco entendí algo importante. La libertad no se mide en cuánto dinero tienes, sino en poder vivir como quieres sin pedir permiso. Cada mañana, al abrir los ojos, sabía que podía elegir qué vestir, qué comer, qué hacer y, lo más importante, por quién vivir. Y esa persona, primero que nada, debía ser yo misma. Una tarde de otoño, mientras tomábamos té de canela bajo mantas en el porche, Alai me preguntó: ¿crees que, si Mason no hubiera cambiado hace 5 años, estarías viviendo así ahora? Guardé silencio un momento antes de responder suavemente. Probablemente no. Quizás seguiría cocinando cada noche, pero en la cocina de una casa fría. Quizás seguiría sonriendo, pero sería la sonrisa que esconde la sensación de estar olvidada. Alai me tomó la mano y la apretó con ternura. Entonces, tal vez perder algo es la mejor forma de encontrarte a ti misma. Asentí. Antes temía estar sola. Creía que sin un hombre a mi lado una mujer carecía de valor. Pero descubrí que fue en los momentos de silencio conmigo misma cuando escuché más claro mi propia voz. Plantamos un jardín de flores en el patio trasero, construimos una estantería para un rincón de lectura y abrí un blog donde compartía recetas y mi camino de empezar de nuevo, no por fama, sino para decir a otras mujeres que nunca es tarde para cambiar el rumbo. Un día de octubre, con la luz dorada filtrándose entre los pinos, escribí las últimas líneas de una entrada titulada Sola pero no solitaria. Levanté la mirada hacia la ventana, donde Alai regaba lavanda. Ella me saludó con una sonrisa tan brillante como el sol. Y en ese instante supe que había encontrado el verdadero hogar, no un lugar, sino un sentimiento. Paz, plenitud y ser completamente yo misma. De mi propia historia aprendí que la felicidad no se encuentra aferrándose a un matrimonio roto, sino teniendo el coraje de soltar, incluso si eso significa caminar sola. Una vez creí que ser una esposa devota era suficiente. Pero la verdad es que el valor de una mujer no está en el sacrificio, sino en el respeto propio y en tomar el control de su vida. Ahora vivo más ligera que nunca, sin necesitar el permiso de nadie para ser yo misma. ¿Qué opinas del viaje de Gabriella? ¿Has vivido algo parecido?
Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal Voces del Corazón, darle me gusta y activar la campanita para no perderte más historias profundas y llenas de vida como esta. Tu apoyo nos inspira a seguir creando relatos que tocan el corazón.